Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24. Qué arranque más espectacular, ¿verdad? El que hemos conseguido hoy para la película que se estrena, El Irlandés, y por eso hemos querido hacer un homenaje al cine de gángsters. David Felipe, buenas noches. Buenas noches, Moisés. Ese pañuelo te delataría en una película de gángsters. Bueno, seguramente. Los gángsters también eran muy elegantes. Muy elegantes. Muy elegantes. Pero es interesante esta noche porque el gangsterismo tiene mucho de las migraciones y de la forja de América, de los inicios de la América que conocemos ahora. De eso vamos a hablar. Guillermo Balmori, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Decía Orson Welles que los gángsters con clase son una invención de Hollywood. Hoy lo vamos a ver. Bueno, es que lo son y además consiguieron, gracias a ese glamour y esa clase, ser las pocas veces que el delincuente ha sido un héroe en las películas, ¿no? Y casi se ha permitido. Pues vamos a hacer un repaso a lo que ha sido el cine, bueno, lo que nos permite, porque hay una amplia filmografía, pero hemos seleccionado lo mejor de lo mejor del cine de gángsters, que nos ha dejado secuencias como esta. Tommy, ¿vas a dejar que se salga con la suya? ¿Le vas a permitir que se te suban las barbas? Pero, ¿a dónde vamos a parar? A esto vamos a parar. ¿Qué os parece? Ya no molestará más. ¿Pero qué has hecho, estúpido? ¿Te ha entrado una locura de repente? ¿Por qué le has disparado? Tommy, ¿qué has hecho? ¿Se trataba de una broma? ¿Que te has vuelto loco? ¿Cómo ibas a ver que era una broma? Ese estúpido me estaba hinchando las pelotas. Era una maldita tomadura. Bueno, es una de las secuencias maravillosas de uno de los nuestros, película que vamos a tratar, por supuesto, porque estamos viendo a dos de los actores que intervienen en la película El Irlandés, el film que se estrena, esperadísima película de Martin Scorsese, que trata de la desaparición, de la vida de Jimmy Hoffa, una película de más de 3 horas, El Irlandés, que es todo un acontecimiento cinematográfico, primero porque Martin Scorsese pues rueda con dos de sus fetiches, como son Al Pacino, como son sobre todo Joe Pesci y Robert De Niro. Esta película es una de las grandes y esperadas películas que vamos a poder disfrutar este año, sin duda de cara a los Oscars va a ser una de las favoritas y, como decíamos, está basada en Jimmy Hoffa, y ahí vamos a ver ahora el Hoffa que ya existe en la versión cinematográfica que hizo Danny DeVito con Jack Nicholson caracterizado de Jimmy Hoffa, uno de los sindicalistas más importantes del panorama norteamericano. El libro en el que está basado esta película, El Irlandés, es este que les estamos mostrando, que se llama precisamente El Irlandés, Jimmy Hoffa, editado por Editorial Crítica, un libro que ha salido recientemente, editado por Crítica, con Charles Brand como autor de uno de los libros destacados y sobre todo, como decimos, porque es el que da nombre a esta película. Pero nuestros dos compañeros han traído 2 libros también de cine maravillosos. David Felipe. Sí. Este es The Gangster Film, que es un volumen que ha sacado que sacó en su momento la firma Overlook y que edita Phil Hardy y asocia todo el cine de gángsters con el gángster real, es decir, tiene una base histórica muy fuerte y hace un pasaje completísimo y no se deja nada fuera del tintero. Es una auténtica enciclopedia. Es una enciclopedia, pero que se lee muy bien, es muy sencillita y está muy bien ilustrada. Y un libro de bolsillo, además. Y llega pues eso, hasta la época actual. Guillermo Balmori, muchas de las frases que hemos visto en libros, en películas de gángsters están en esta maravilla que ha editado Notorious. Bueno, esto no es un libro específicamente sobre gángsters, pero es un libro sobre frases de cine que tiene diálogos y frases de cine que tienen la peculiaridad, que no es poca, de que son 1500 frases y diálogos y en cada una de esas frases aparece un fotograma del momento en el que se dice la frase, que esto es una cosa que nunca se había hecho, es exclusiva mundial, es decir, el momento, la escena en la cual se dice la frase, aquí un fotograma al lado de la frase. Son 1500 frases de gángsters, de no gángsters, de todos los tiempos, de todas las épocas. Editado por Notorious, el cine habla. Un libro que no se había hecho nunca ninguno a nivel mundial. Un auténtico trabajo de orfebrería. Bueno, pues vamos a ver, entramos ya en la historia de los gángsters en el cine y nos vamos, lógicamente, a la época muda, donde nace el cine de gángsters. Y estamos en esta Musketeers of Pig Alley,
de Griffith. Esta es, como Griffith, como buen pionero que era, Griffith hasta filmó los primeros gángsters, lo que se considera los primeros gángsters de la historia del cine, o de los primeros. Ahí los estamos viendo en estos señores que atemorizaban nada menos que a Mary Pickford, perdón, que a Lillian Gish, en una de las escenas de la película. Es donde se concentraba la miseria marginal de los primeros mafiosos. Además, fíjate que estos planos que estamos viendo fueron muy aclamados porque era de las primeras veces que la cámara, para demostrar esta perversidad, ¿no?, de los delincuentes, de los gángsters, se acercaban tanto a la cámara como para atemorizar, ¿no?, al espectador. Y tiene Guillermo profundidad de campo. Sí. Y la siguiente película de la época importante, también de los pioneros, Joseph von Sternberg, Esta es mucho Los muelles después, de Nueva aunque York. sea muda también, de las últimas películas mudas, de hecho, fue del 28, el año que ya casi acaba el cine mudo. Es la primera película, digamos, de gángsters, se considera como la primera, digamos, de la que luego bebería todo el cine como tal de los años 30, que es la época dorada. Joseph von Sternberg se centró en los muelles de Nueva York, en toda esa corrupción, en todas esas historias truculentas que ocurrían precisamente en los muelles, esas mafias que empezaban a aparecer en Nueva York, y filmó esta obra maestra que es considerada como tal. Luego, además, en La ley del silencio sigue el tema Exactamente, de los el gangsterismo sindical, que lo hablabas tú en Jimmy Hoffa. Bueno, es lo de Jimmy Hoffa. Es Jimmy Hoffa y Fist, también una película de Sylvester Stallone. Bueno, pues este era el arranque. Nace en los años 20 ese cine de gángsters, pero hemos encontrado 5 figuras icónicas, o unas figuras icónicas, en los años 30 del cine de gángsters. Y empezamos con Edward G. Robinson. Es la época dorada del cine de gángsters porque no hay que olvidar que cuando se estrenaban estas películas existían los gángsters. Los gángsters estaban en los periódicos todos los días y la Warner principalmente se hizo de oro con Lampa Dorada, El Pequeño César, que hizo estrella Edward G. Robinson, que era un señor que llegó ahí porque decía que se parecía un poquito al Capone, pero que no tenía en su vida privada nada que ver con un gángster, una persona bastante dulce, ¿no?, por lo visto. El autor es W.R. Barnett, el autor de La jungla de asfalto. Fíjate. Otro de los grandes iconos, Paul Mooney, la gran obra maestra de Howard Hawks, este gángster violentísimo para la época que tenía el gran peligro de que en esta época la gente consideraba héroes a estas personas, porque tenían chicas guapas, iban con coches estupendos, armas maravillosas, eran ídolos para la juventud. Fue un momento muy peligroso para la historia de Estados Unidos y el gobierno tuvo que tomar cartas para evitar que gente como Scarface. Ben Hedge, que es el guionista, vivió esta época desde la redacción del periódico de Chicago. Exactamente. O sea, él iba a cubrir que veía el día a día al Capone. Claro, es que esto eran las noticias de todos los días. Claro. Ben Hedge veía a esta gente. Una película se terminaban con estas noticias. Un libro destacado, el que se publicó, Chicago, de David Mamet, que retrata esta época. Nos vamos con otro de los grandes, Humphrey Bogart en El bosque petrificado. Este era un gángster más humano, lo había representado él en Broadway, y esta es la película que convierte a Humphrey Bogart, digamos, no en estrella, porque todavía le faltaría para ser estrella, pero sí en un actor consolidado en la Warner de los años 30. Leslie Howard fue quien le impuso en el papel porque había estado maravilloso en Broadway, y este es un gángster no tan sanguinario como los anteriores que acabamos de ver. Esta película como que iba más a la esencia de por qué había llegado a ser gángster y a esa parte más humana del gángster, que Humphrey Bogart hacía. Obra de Robert Sherwood. Y vamos a ver, en muy pocas ocasiones hemos podido ver a Gary Cooper en una película de mafia, de gángsters. Pues aquí, esta es sus primeras películas, además es el otro de los grandes gángsters de los años 30, además de todas estas películas son del 31, 32 más o menos. Aquí interpreta a un gángster más glamuroso, porque claro, es Gary Cooper más guapo, no es como James Cagney o como Edward G. Robinson, pero igualmente violento, igualmente desaforado, igualmente peligroso para la moral de la época. Insisto, que hubo un problema enorme en Estados Unidos con estas películas. Bueno, y hay una película que hemos cogido, hoy tenemos dos clásicos, una contemporánea y uno clásico del cine clásico, como es Enemigo Público, porque William Wellman en el 31 rodó con ni más ni menos que James Cagney, una obra maestra. Esta obra maestra, Flat y Jane Harlow, que era también de las primeras películas que hacía, esta película fue tan tremenda que obligaron a la Warner al final de la película a poner un letrero en el cual se especificara que no se podía ensalzar a este tipo de personajes, que esto era una lacra para la sociedad, y que por muy atractivo que pareciese este personaje, que lo parecía, porque insisto, tenía chicas guapas, iba a los mejores hoteles y los mejores clubes nocturnos, pues que era una lacra para la sociedad que había que aniquilar, y obligaron a la Warner a ponerse el letrero. Fijaos qué interesante que todas las películas de gangsterismo provenían de novelitas de kiosco muy baratas, claro, que ya habían hecho furor entre los lectores, es decir, claro, el éxito que tenía la gente por ver a esta gente matando
dio el salto al cine después. Y esta es otra novelita de kiosco. Bueno, y lo que decía Guillermo Y es... basado en la actualidad, Sí, continuo. sí. Es que era la gente se desayunaba con esas historias. Y el gobierno tuvo que hacer una contraprogramación cinematográfica con películas para decir, no, que los buenos son los El policías. gobierno llamó a Hollywood y dijo, FBI, esto no puede ser, y hizo una película como esta, El monstruo de la ciudad, que no tuvo tanto éxito, en el cual aquí los buenos eran los policías y metían en la cárcel y daban su merecido por merecido a los gángsters. Los G-Men, ¿verdad, Guillermo? Ahora vienen los G-Men, ahora vienen los G-Men. Esta con Walter Houston es una película que no tuvo, sin embargo, la aceptación porque seguían gustando los gángsters, le gustaba más el malo que el bueno. Y esa es la que decía David, G-Men contra el imperio del crimen. Que es el poli de la jungla de asfalto, ¿te acuerdas? Es verdad, verdad. Pues esta película pasó lo mismo. James Cagney, que había sido el gángster, la imagen del gángster, del malo, aquí, incitado por el gobierno, estamos en el año 35, ya estamos con el código Hays implantado, quiso que el propio James Cagney, que había sido el gángster, interpretase al policía, pero que la gente le gustó, pero no era lo mismo, no tenía el atractivo del gángster. Cuando hablaban de los pies planos. Bueno, pues estamos haciendo un pequeño repaso. Vean que van a quedar muchas fuera, pero de momento nos centramos en esa época clásica y otros grandes protagonistas de películas de gángsters importantes como es El último refugio, y de nuevo volvemos con Humphrey Bogart. Pues este es el inicio de la carrera de Humphrey Bogart, el primer gángster, digamos, no tan sanguinario, sino que ya se humaniza mucho más. Aquí se inicia el cine negro, probablemente con estas películas, porque el cine de gángster es un cine pre-cine negro, no se puede decir que sea cine negro en esencia. Aquí ya empieza a ser cine negro y trata a los delincuentes desde una perspectiva más, digamos, más humana, ¿no? Robert Taylor también es otro de los grandes galanes. Novela de Barnett también, De Barnett llevamos también. 3 de Barnett. Vamos para bingo. Este es un gángster mucho más sofisticado, que es Robert Taylor en Senda Prohibida. Se van sofisticando los gángsters. Fíjate, este es guapo, es como un galán y se codea con la alta sociedad. Aquí ya no se vanagloriaba tanto la esencia, digamos, de dar tiros, la violenta del gángster, que también lo tenía, sino que son películas en las cuales el gángster se va humanizando, incluso sofisticando. Y que luego, fíjate, llega a repetir papel, no papel, sino contexto en Chicago años 30. Ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Nos vamos con James Cagney. Es Lana Turner. Porque James Cagney, volvemos a verlo ahora en una maravillosa película, Fíjate, Al rojo David. vivo. Hombre, bueno. No, esta es Al rojo vivo. Al rojo- sí. Al rojo vivo. Es Al rojo Es vivo. Al rojo vivo. Al rojo vivo, De que es la Raoul película- Walsh también. El Rojo Vivo, que es la última gran película de gángster, yo Sí, creo, sí, tal y sí. como se concibe el cine de Gran papel, tiempo de los para, años gran 30. papel para Edmond O'Brien, por cierto, Efectivamente. que es un poco el contador de la historia, ¿no? Tenemos Y, otro. Es la película en la que la madre de él está de mamá, lo he conseguido. Porque estoy tiene en un la complejo cima de del Edipo mundo. que no se tiene. Es James Cagney, uno de los grandes. Y Lee Marvin, aquí lo vemos antes de protagonizar El hombre que mató a Liberty Balance, nos deja esta maravilla de Fritz Lang, que es Los Sobornados, una auténtica obra maestra que está entre las grandes películas del cine negro y sobre todo de gángsters, como también está Lee J. Cobb con esta película Chicago años 30 de Nicholas Ray, que mencionaba antes. La que decía David. Sí, la anterior es novela de William McGiver, que hizo The Big Hit, y es de un policía precisamente. Influye mucho la que hemos dicho antes de Los Sobornados en Los Intocables de Leon Ness, ¿te acuerdas? Que luego la vamos a ver. Luego la vamos a ver. George Raft es otro de los grandes actores y aquí lo vemos en una comedia de Billy Wilder. Parodiándose casi a sí mismo en González de Loco, Botines Colombo. Botines Colombo. George Raft, que después lo veremos también con las relaciones con Hollywood. Es que en su caso traspasó la, Este traspasó la frontera. pasó la línea. Pasó Rod la línea. Steiger, Al Capone, con una marca, con una cicatriz en la cabeza, en El la único cara. que dio que puso que llevó la biografía tal y como, nombrada como tal, no con subrepticios de Al Capone. Qué gran El actor que se era le parece, de Rod hecho, Steiger. Qué gran se actor. parece al Capone, Rod Steiger. Y finalizamos esta pequeña muestra de actores que han interpretado mafiosos Es una maravilla. importantes con este color precioso de la película de Frank Capra, con una Bette Davis y un Glenn Ford. El gángster más entrañable El de la gángster. historia del cine. La verdad Este es que gángster sí. maravilloso que convierte a Bette Davis en la dama maravillosa, ¿no? Que Hay una primera versión, ¿verdad, Sí, Guillermo? de Frank Capra también. de Frank Capra también. Bueno, hemos hablado muy puntualmente y vamos a hacer referencia a esas relaciones extra cinematográficas y nos viene a toda la cabeza Frank Sinatra. Frank Sinatra y el Rat Pack yo creo que han sido una de las muestras más destacadas de cómo el cine
y la realidad se muestran, incluso en El Padrino, Jimmy Fontana está basado en... Casi admitido por él, incluso. por Frank Sinatra. Pero hemos rescatado unas imágenes muy buenas de Clark Gable. Clark Gable también. Es el enemigo público número 1, una película de muchísimo éxito en su día, y esta es la película, la famosa película que fue a ver John Dillinger cuando fue fusilado, ¿no? Cuando pillaron. Y hemos encontrado unas a la salida del cine. Hemos encontrado unas fotografías muy curiosas de Lana Turner, que tuvo una relación con Johnny Stampanato. Esta es otra de las grandes relaciones de Hollywood con la mafia, ¿no? Lana Turner estuvo liada, por así decirlo, con Johnny Stampanato. Él era un chulo, un maltratador, un gángster. La maltrataba. Su hija por la noche se levantó con un cuchillo. Ahí vemos la foto del cadáver. Apuñaló a Johnny Stampanato. Lo dejó Stampanato. Y fue el mayor escándalo de Hollywood. Yo no sé si hasta la fecha, pero fue un escandalazo tremendo esto. Porque además ella era menor. Es que incluso financiaban y patrocinaban a los actores. No, hombre, financiaban producciones. Ejercían ese peso, eso sí. Pero un poco ejercieron, para lo que sí, porque a ellos les gustaba que contaran sus hazañas. Claro. Mira lo de Dillinger. Eran los héroes. Eran los héroes de Bueno, pues vamos, pasamos la frontera del blanco y negro clásico a un cine de gángsters contemporáneo que nos ha dejado magníficas películas como esta de Francis Ford Coppola. Arrancamos en el 84. Hay una época en la que el cine de gángsters no tiene mucha presencia. Vuelve con los 80, en los 90 y los 2000, y ahora vamos a ver algunas. Esta maravilla de Cotton Club, de uno de los lugares míticos de Harlem, donde se cocía todo en esas salas, en esas fiestas privadas, con Richard Gere, con Bob Hoskins, Diane Lane, y incluso el propio John Huston quiso hacer una versión también muy sui generis de el cine de gángsters con El honor de los Prizzi, que tiene una banda sonora de música clásica espectacular, con su hija Angélica Houston, tiene un reparto de primerísima... De Cotton Club, Moy, hay que decir que es Mario Puzo y el propio Coppola escribieron la película. Por eso tiene tanto ingrediente de gángster. Y esta de John Huston estuvo nominado al Oscar con 79 años, récord aún vigente. Los Intocables de Elliot Ness es otra de las grandes películas donde además una puesta en escena, una producción, ahí vemos a Al Capone, Robert De Niro. Es que es inmejorable. Y es una película con Kevin Costner, Sean Connery, Oscar para Sean Connery haciendo de Malone. Y una banda sonora espectacular. Muerte entre las flores, la película de los hermanos Cohen, donde es la primera vez que entran en el cine de mafiosos, con un particular humor y sobre todo con un Gabriel Byrne y una historia maravillosa con unos planos que han pasado a la historia del cine, como ese sombrero en el Prado después de uno de los asesinatos. Bugsy, no podía ser de otra manera, Bugsy Siegel, Warren Beatty, aquí fue otro de los grandes héroes mafiosos, gángsters que existió, y Barry Levinson le hizo un homenaje muy bonito en esta película. Es un biopic. Donde sale Lucky Luciano y grandes del gangsterismo de la época. Y yo quiero recomendar una película que es una obra maestra de Martin Scorsese, al que estamos hablando con motivo del irlandés, que es Gangs of New York. ¿Cómo nace Nueva York? ¿Cómo nacen los 5 distritos de Nueva York, las 5 esquinas? Y aquí una de las películas más interesantes y uno de los papeles mejor bordados por un actor, que es Daniel Day-Lewis, con ese The Butcher, ese carnicero. Y sobre todo, muy cómo se van configurando guetos mafiosos, barriadas provenientes de los países migratorios. Exactamente. O sea, gente que se odiaba por su origen de ADN, ¿no? Y hacían los negocios. Leonardo DiCaprio hace un papelazo también ahí, Cameron Díaz, una de las películas que más recomendamos. ¿Dónde se ha metido Cameron? No sabemos. Donde sí sabemos es donde estaba la última película que hizo Paul Newman, que fue Camino a Perdición, manteniendo como gángster ese tipo. Seguía siendo uno de los hombres más seductores a sus 80 y casi 90 años. Y Camino a Perdición, una película de Sam Mendes realmente prodigiosa, que recomendamos ver si no la han visto, con Tom Hanks. Y otra de las películas importantes es Infiltrados. Jack Nicholson hace de mafioso, hace de gángster, y aquí como la policía entra por medio de Leonardo DiCaprio, de nuevo en una de las nuevas incorporaciones al cine de Martin Scorsese, ese matrimonio Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio que tan bien le ha ido en el cine, y cómo se mete en una red mafiosa. Y por último nos vamos con un gángster muy particular, que es Denzel Washington, un gángster negro, un hecho real, basado en unos hechos reales, y que toma Nueva York y el Harlem como el referente
de la historia de Denzel Washington y Russell Crowe. Realmente una película prodigiosa. Pero si tenemos que hablar de... en la época del cine clásico había pues, Edward G. Robinson, Paul Mooney y algunos de los grandes, James Cagney. En el cine contemporáneo hay dos actores, sobre todo, que han destacado por sus papeles de mafiosos, de gángsters. Uno de ellos, con el que debuta en el cine como director, es Robert De Niro. Con esta película, Una historia del Bronx, quiere hacer un homenaje con guión de Charles Parmentieri, quiere hacer un homenaje a ese cine de mafiosos en un relato donde él hace de padre, ya no de mafioso, sino de padre de un futuro mafioso, pero sobre todo recordamos a Robert De Niro por su primer papel, que es Malas Calles, una película, obra maestra también de Martin Scorsese, del 72, junto a un joven Harvey Keitel, un joven italoamericano, donde los dos destacan como dos mafiosos de poca monta en el Nueva York. Una obra maestra de Sergio Leone por su banda sonora, por la historia que cuenta, por el reparto magnífico y que nos deja una de las mejores bandas sonoras de Ennio Morricone, es esta Érase una vez en América, que es la historia de Nueva York. Volvemos a ver historia de Nueva York, volvemos a ver bandas mafiosas y gángsters con un estilo tan particular como es el de... Conectadísima con El Padrino. Con El Padrino, efectivamente, es lo más parecido. Las relaciones Martin Scorsese-Robert De Niro, que volvemos a ver en irlandés, toman nota en esta obra maestra que se llama Uno de los Nuestros. Tiene secuencias, diálogos e interpretaciones realmente brillantísimas. Destacamos, si no la han visto, que vean esta trilogía que es Uno de los Nuestros y Casino, donde de nuevo Robert De Niro vuelve a tener esa mirada de mafioso, de gángster, al servicio de una Sharon Stone. Y Joe Pesci, por supuesto. Y Joe Pesci, por supuesto. Y el otro actor que conjuga interpretando a Jimmy Hoffa en el irlandés es Al Pacino. Al Pacino nos ha dejado también soberbias interpretaciones. Por ejemplo, Scarface, El precio del poder, que es el remake de la de Paul Mooney. Esta de Brian De Palma, una de las historias más atractivas. Con Michelle Pfeiffer guapísima. Y con una Michelle Pfeiffer interesantísima, es Tony Montana. Y aquí estamos viendo Atrapado por su pasado, también de Brian De Palma, basado en un antiguo juez, el guión está basado en un antiguo juez de la Corte Suprema de Nueva York, para meterse en la vida de Donnie Brasco, uno de los mafiosos, uno de los gángsters reales que existió en Nueva York, y que Johnny Depp se infiltra, se hace íntimo amigo de él, casi su hermano, para delatarlo. Una de las historias más potentes que ha dado el cine, basado en un hecho real como era este. Bueno, pues Al Pacino y Robert De Niro confluyeron en la obra maestra del cine de género, del cine de gángsters, que es El Padrino. He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos, los poderosos. Contigo tenía otros proyectos, Michael. Pensaba que algún día podrías llegar a mover esos hilos. Senador Corleone, gobernador Corleone o más. Un pez gordo. No ha habido tiempo, Michael. No ha habido tiempo. Lo conseguiremos, papá. Lo conseguiremos. Oye, quien te hable de tener esa entrevista con Barsini, ese es el traidor. No lo olvides. El gángster más humano y más famoso de la historia del cine es este Marlon Brando, y esta maravillosa interpretación que hace de una de las trilogías más importantes del cine de gángsters, El Padrino. ¿Por qué lo hemos cogido como el segundo clásico? Porque después de haber visto cómo el cine nace en los años 20 y 30 con una figura de héroe, aquí volvemos. Francis Ford Coppola hace una auténtica obra maestra, coral, lo más shakespeariano del universo cinematográfico es esta trilogía del Padrino, donde la primera y segunda parte muestran la historia real de América con unos personajes ficticios, donde todo lo que sucede es real, y efectivamente Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Marlon Brando
un día le dedicaremos todo el programa a Al Padrino por lo que representa y por lo que ha dado al cine esta auténtica obra maestra. La tercera parte, en 1990, vuelve a plantearnos ya el cierre definitivo, la redención. Es la más religiosa de las películas de Francis Ford Coppola, donde él pide exculpar sus pecados, porque ha sido un delator, ha sido un asesino, ha sido un gángster, un mafioso, y por fin quiere la redención en El Padrino 3. Una de las escenas más destacadas del Padrino es donde se conjuga ese cine de acción bélica con la dureza en la mirada de Al Pacino en el bautismo de Sofía Coppola, que era el bebé real de Michael Corleone, del hijo de Michael Corleone, y al ritmo del bautizo del hijo de Corleone se sucede la matanza que como mafioso promulga don Vito Corleone para vengar el intento de asesinato de su padre, de don Vito Corleone, Michael Corleone. Y cómo está rodada esta película y cómo está rodada esta escena en un montaje sensacional. Hemos escogido la última parte de esta secuencia maravillosa, donde a ritmo religioso sucede el ajuste de cuentas de las familias de El Padrino. Y lo hemos visto Guillermo y David a lo largo del cine de gángster. Muchos de los gángsters no morían en el campo de acción, murieron de viejos, ¿no? Murieron en estado natural. ¿Qué decir por ejemplo, en este caso El Padrino, del Padrino, muere ahí? Que está muy vinculado a la historia de cómo llegaban ellos a la isla de Ellis, es decir, la frontera, cuando llegaban los italianos, millones de personas, de inmigrantes. El curso de su vida dependía de cómo los recibieran las autoridades migratorias. Claro. Porque esos gángsteres eran protectores de los inmigrantes que llegaban pues, de cualquier manera, sin ingresos, sin empleo, sin nada. Y El Padrino, de hecho, hace el retrato. Hacia la cadena, ¿no? Hace el retrato de Vito Corleone como el protector del barrio. De hecho, todos le quieren, todos le adoran. Es el que protege, es la seguridad. El que protege la seguridad de la comunidad. El héroe italoamericana. de la sociedad. Pero era por eso, por el trato de las autoridades en los Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos se ha hecho un cine, y hacemos un apunte muy rápido, hemos escogido 4 películas hechas fuera de Hollywood, donde se ve el cine de gángsters. Hemos escogido esta, Rififi, de Georges Dassin, una película realmente sensacional. También en Francia hay una película más reciente, Un Profeta, donde se ve el régimen mafioso dentro de la cárcel, como desde dentro de la cárcel este mafioso, magnífica película, una obra maestra absoluta. Promesas del Este, habla de la mafia rusa, una película donde está sensacional Viggo Mortensen junto a Vincent Cassel y Naomi Watts. Y durísima también. Y durísima película. Una película. Mafia japonesa, ahí estamos viendo a Takeshi Kitano, el auténtico rey de un cine en el que ha bebido mucho Quentin Tarantino con este Sonatín. Y aquí en España hay una película a destacar que es la recreación de 1920 en Barcelona, que es La sombra de la ley, con un prodigio de producción. Y que es lo más fiel a una película que podríamos considerar clásica del género en Estados Unidos. Hemos escogido esta selección de películas y también hagamos un repaso muy rápido, aunque sea, para decir que el cine de gángsters también se ha tratado con humor o con cierto toque de humor. Por ejemplo, Una terapia peligrosa, y ni más ni menos que el propio Vean el tamaño del maletero. Se podrían meter 3 cadáveres. Es broma, solo intento aligerar la situación. Esta es la película en la que hace de que tiene problemas de psicoanálisis y Billy Crystal es su médico. Una auténtica maravilla de película que recomendamos ver porque es divertidísima y donde se autoparodia a Robert De Niro como mafioso con problemas mentales. Pulp Fiction sería otra de las recientes. Aquí son todos mafiosos, aquí son todos gángsters. Lo que pasa es que son personajes absolutamente maravillosos los que recrea Quentin Tarantino en esta película. Y nos vamos a 1973, donde George Roy Hill mezcla a los dos guapos de la época al servicio de una historia de mafiosos, pero con sentido del humor. Paul Newman. Eran jugadores de ventaja, eran crupieres de mala vida. Pero hemos querido rescatarlos porque son dos maravillosos actores
Yo siempre lo he visto como una continuidad de Dos hombres y un destino, ¿no? Como George Ray Hill repite éxito con los dos. Robert Shaw es el verdadero mafioso que está ahí, que es el que se los quiere pulir a los dos. Míralo. Qué grande Robert Shaw. No es exactamente una película de gángsters, pero hemos querido cerrar el Y un ciclo. recuerdo para Broderick Crawford en Nacida ayer, que es Exactamente. una comedia maravillosa. Una comedia. Y bueno, George Cukor. nos hemos dejado algunos, lógicamente, George Raft, que veíamos también con esas relaciones extra. George Raft es que fue un gángster. Fue un gángster, de verdad. Como ven, el cine nos ha dejado maravillosos protagonistas, películas que recomendamos ver. Si quieren tener un día entero de cine, ya saben aquí la recomendación que les hemos dado. Y nos vamos con esta película, Cotton Club. Y aquí los hermanos Nichols fueron dos de los grandes bailarines de claqué de Cotton Club, donde además Fred Astaire ha dicho: me basé en sus bailes para hacer las coreografías. Así que con esta nos vamos, con esta maravillosa película. Así que les despido, David Felipe. Muy buena hasta la semana que viene. Guillermo Balmori. Hasta la semana que viene. Que pasen una buena noche de cine al ritmo de los hermanos Nichols, con este ritmo loco de Cotton Club. Crazy rhythm, here's goodbye to you. They say that when a highbrow meets a lowbrow walking along Broadway, soon the highbrow, he has no brow, ain't it a shame? And you're to blame. What's the use of prohibition? You produce the same condition. Crazy rhythm, I've gone crazy too. Soon the highbrow, he has no brow, ain't it a shame? And you're to blame. What's the use of prohibition? You produce the same